Cuando la desesperación obligó a Vivian a ofrecer lo único que le quedaba, sus hijos, jamás imaginó que Paul, un millonario roto por dentro, respondería con las palabras que cambiarían su destino para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia caía fina sobre la ciudad, lavando las calles pero no las heridas del corazón de Vivian. Sus dedos temblaban mientras sostenía una bolsa casi vacía, un pedazo de pan duro y una manzana golpeada. No era suficiente. Nunca lo era. Dos pequeños ojitos la miraban desde la ventana del diminuto apartamento, llenos de inocencia y hambre. «Mamá, ¿hoy sí vamos a cenar?», preguntó su hijo menor, con voz rota pero esperanzada. Vivian tragó saliva. No podía llorar. Las lágrimas no alimentaban niños. «Claro, mi amor», respondió con una sonrisa que dolía más que cualquier herida. Mamá siempre encuentra algo. Pero la verdad era otra. Ya no tenía nada. Ni trabajo fijo, ni ahorros, ni fuerzas. Solo tenía amor, y amor no se come. Había vendido casi todo. Ropa, muebles, recuerdos. Hasta el anillo de boda que alguna vez simbolizó un futuro feliz con el hombre que perdió demasiado pronto. La palabra viuda todavía la lastimaba como una flecha en el pecho. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión donde el silencio pesaba más que el mármol, Paul observaba el mundo desde grandes ventanales. Podía comprar cualquier cosa, excepto paz. El eco de la soledad era su única compañía. «Señor Paul, ¿desea cenar?», preguntó discretamente el mayordomo. «No tengo hambre», respondió, aunque un banquete lo esperaba. El dinero nunca había sido su problema. El vacío sí. Había amado una vez, y lo perdió. Desde entonces, su vida era una perfecta colección de cosas caras y emociones frías. Pero el destino tiene formas extrañas de unir almas rotas. Al día siguiente, el hambre dejó de ser silenciosa. Rugía, quemaba. Empujó a Vivian a hacer lo impensable. Escuchó hablar de un hombre rico que ayudaba a familias necesitadas. No sabía si era verdad, pero cuando se ama a los hijos, hasta los rumores se convierten en esperanza. Caminó bajo el sol, cargando a su hija pequeña en brazos y guiando al mayor de la mano. Golpeó aquella puerta enorme con el corazón acelerado. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Paul. Alto. Elegante. Con esos ojos cansados de alguien que lo tuvo todo y, aún así, perdió demasiado. Vivian respiró hondo. Su voz se quebró antes de salir. «Por favor, llévese a mis hijos». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, imposibles, desesperadas. Paul parpadeó. Creyó haber escuchado mal. ¿Qué dijo? Ella tembló. Pero ya no podía detenerse. «No puedo darles lo que necesitan. No quiero verlos morir de hambre. Usted tiene todo. Yo no tengo nada. Lléveselos. Démeles una vida mejor. Se lo suplico». Sus hijos la miraron confundidos. Paul los miró a ellos. Luego a ella. Y en ese momento vio lo que nadie más veía. Una madre dispuesta a romperse para salvarlos. Su corazón, adormecido durante años, reaccionó. Algo se movió dentro. Algo vivo. Pudo haber dicho que no. Pudo haber ofrecido dinero. Comida. Algo lógico. Pero lo que salió de su boca fue otra cosa. «No», dijo suavemente. «No solo a ellos. Te llevaré a ti también». El mundo pareció detenerse. Vivian abrió los ojos, incrédula. «¿Qué?». Paul sostuvo su mirada.
No era lástima. No era impulso. Era una decisión. Nadie separa a una madre de sus hijos. Si ellos vienen conmigo, tú también. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa frase cambiaría sus vidas. Si estuvieras en el lugar de Paul o Vivian, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir también nos une. El silencio después de esas palabras parecía tener peso propio. Te llevaré a ti también. Vivian sintió que el mundo giraba un poco más lento, como si el tiempo la estuviera esperando para decidir si creía o no en lo que acababa de oír. Sus labios se separaron, pero no encontró palabras. Sus hijos, abrazados a su falda, miraban a Paul con una mezcla de miedo y esperanza. Señor, yo no estoy pidiendo caridad para mí, logró decir al fin. Solo quiero salvarlos a ellos. Paul respiró hondo. Había tomado decisiones millonarias con menos latidos en el pecho, pero esta nacía de un lugar vulnerable dentro de él. No quiero salvarlos a medias, respondió con calma. Un niño necesita a su madre. No voy a arrancarles eso. Ella apretó los dedos, nerviosa. No entiende, yo no tengo nada que ofrecer. Te equivocas, dijo él, mirándola a los ojos. Les ofreces amor. Eso vale más que cualquier cosa que yo pueda comprar. Las palabras lo sorprendieron incluso a él mismo. Hacía años que no hablaba desde el corazón. El mayordomo, testigo silencioso, abrió más la puerta. Paul dio un paso hacia atrás, cediendo espacio. Entren. Vivian dudó. Las escaleras de mármol parecían un territorio prohibido. El aire olía a flores frescas y pan recién horneado. Sus hijos entraron primero, con la timidez de quien pisa un sueño. La niña pequeña, con manitas inseguras, preguntó: «Mamá, ¿aquí hay comida?» Paul sintió algo en el pecho. Una herida antigua. Un recuerdo de cuando él también era niño, y preguntaba cosas con la misma inocencia. «Sí», dijo suavemente. «Aquí nadie pasa hambre». En el comedor, los niños comían despacio, como quien teme que la comida se acabe si mastica demasiado rápido. Vivian los veía y una lágrima silenciosa se escapó, rodando por su mejilla. Paul la observaba desde el otro lado de la mesa. «¿Hace cuánto?», preguntó con cuidado. 3 días, respondió ella, sin levantar la mirada. Solo agua y pan. Sus manos temblaban mientras se esforzaba por no llorar. Ella no lloraba por pena de sí misma. Lloraba por alivio, y por miedo a despertar. Paul sintió rabia. No hacia ella, sino hacia un mundo que permitía que alguien así llegara a ese punto. «Eso no volverá a pasar», dijo con firmeza. Ella lo miró, confundida. «No me prometa cosas que luego no cumplirá. Ya he escuchado demasiadas». Él sostuvo su mirada. Había honestidad en sus ojos. «Yo no prometo. Yo hago». Hubo un silencio. No incómodo. Un silencio lleno de significado. Después de comer, Paul mostró a los niños una sala llena de juguetes donados de campañas anteriores. Ellos rieron por primera vez en días. Esa risa rebotó por la mansión, y llegó a lugares del corazón de Paul que creía cerrados. Vivian se quedó en la entrada, sintiéndose fuera de lugar. «No tiene que hacer todo esto», dijo en voz baja. «Sí», respondió él. «Sí tengo». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?». Paul tardó en hablar. «Porque yo también sé lo que es perderlo todo. Y sé lo que es sentirse solo aunque el mundo crea que lo tienes todo». Por un segundo, sus dolores se reconocieron mutuamente. Vivian bajó la mirada. «No quiero ser una carga». «No lo eres». «No quiero que me vea como un problema que resolver». «No lo hago». Ella respiró profundo. «Entonces dígame, ¿qué soy para usted?». Paul la miró con verdad. «Eres alguien a quien quiero ayudar. Y, alguien que, sin saber cómo, me está ayudando a mí». La confesión flotó en el aire. Ella tragó saliva. No sabía qué sentir. Seguridad. Miedo. Agradecimiento. Desconfianza. Todo al mismo tiempo. El mayordomo se acercó. «Señor Paul, ¿desea que prepare habitaciones separadas?». Paul asintió. «Sí. Una para Vivian, cerca de los niños. Quiero que se sienta segura». Vivian lo miró, sorprendida. «¿Una habitación? ¿Para mí?». «Claro», dijo él,
con naturalidad. Este lugar es su hogar ahora. Hasta que encontremos una forma de que vuelvas a levantarte. Ella sintió un nudo en la garganta. No sé cómo agradecerle. No tienes que hacerlo. Su mirada se suavizó. Lo único que te pido es, que ya no sufras sola. Sus ojos se encontraron. Por primera vez, ella no lo vio como un millonario. Lo vio como un hombre, también roto. Y él, por primera vez en años, se permitió sentir. ¿Crees que dos personas rotas pueden ayudar a curarse mutuamente? Déjalo en los comentarios. A veces, leer otras opiniones también sana un poco el alma. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Vivian se sentó en la cama. Era suave, cálida, real. Tocó las sábanas como si fueran un milagro. Se miró en el espejo, y vio a una mujer agotada, pero aún de pie. Gracias, susurró, aunque no sabía si hablaba con Paul, con Dios, o con su difunto esposo. En otra habitación, Paul miraba el techo, sin poder dormir. Pero esta vez, la soledad no dolía igual. Había una familia bajo su techo. Y tal vez el destino les estuviera dando una segunda oportunidad a todos. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y confusión. Por un lado, los niños habían encontrado un ritmo nuevo. Reían, comían, dormían sin frío. La niña abrazaba a su osito de peluche nuevo como si protegiera un tesoro. El mayor empezó a hablar más, a confiar, a existir sin miedo. Pero para Paul y Vivian, las cosas no eran tan simples. Había una distancia invisible entre ellos. Un límite. Una línea hecha de pasado, dolor y miedo. Una mañana, Paul estaba en su estudio revisando informes, pero sus ojos no leían realmente. Su mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Vivian acomodando la ropa de sus hijos, con una delicadeza que le rompía el alma. El mayordomo tocó la puerta. Señor Paul, últimamente parece distraído. Paul cerró los ojos un segundo. No estoy distraído. Estoy pensando. ¿En ella? Preguntó el mayordomo con prudencia. Paul no respondió. No hacía falta. Ella es agradecida, respetuosa, pero distante, añadió el mayordomo. A veces, cuando la mira, parece que quiere dar un paso, pero se frena. Paul apoyó los codos sobre el escritorio. Porque no quiere necesitarme, susurró. Y él tampoco quería necesitar a nadie. Eso era lo que más lo asustaba. Mientras tanto, en la cocina, Vivian doblaba cuidadosamente una pila de ropa. La cocinera la observaba con curiosidad amable. No es necesario que haga esto, le dijo. Lo sé, respondió Vivian. Pero, necesito sentir que aporto algo. No quiero ser una carga. Querida, respondió la cocinera con dulzura. A veces aceptar ayuda también es una forma de valentía. Vivian sonrió apenas. Pero por dentro, una guerra se libraba. No te acostumbres, se decía a sí misma. Nada de esto es tuyo. Nada es permanente. Cada vez que veía a Paul, se sentía agradecida, pero también vulnerable. No quería enamorarse del hombre que podía romperla sin querer. Y además, llevaba un duelo dentro. Una fidelidad a un recuerdo. No tienes derecho a volver a sentir, se repetía. Una tarde, Paul encontró a Vivian en el jardín, arreglando unas plantas. Ella se incorporó cuando lo vio. No sabía que le gustaba la jardinería, dijo él. No lo sabía hasta ahora, respondió ella con una pequeña sonrisa. Mi calma. Me alegra. El silencio llegó otra vez, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Vivian, empezó Paul. Ella levantó la vista. Dime. No tienes que demostrar nada aquí. No tienes que pagar con esfuerzo algo que te estoy dando de corazón. Ella apretó la mandíbula. Pero yo necesito sentir que merezco estar aquí. Esa frase lo golpeó. No tienes que merecerlo. Ya lo mereces. Ella negó suavemente. Usted no entiende. Toda mi vida he luchado sola. No sé cómo soltar. Paul la miró con sinceridad. Y yo he pasado mi vida escondiéndome detrás de mi dinero, para no sentir. Se quedaron así, vulnerables. Pero en vez de acercarse, retrocedieron. Porque la cercanía asusta a quienes ya se han roto antes. Las murmuraciones también aparecieron.
Un socio de Paul lo visitó. He escuchado rumores, dijo con tono taimado. Dicen que recogiste a una viuda pobre con sus hijos. Ten cuidado, Paul. La gente se aprovecha. Paul tensó la mandíbula. No todos miran el mundo como una transacción. Quizá, respondió el socio. Pero tú vales demasiado para arriesgarte por una desconocida. Esas palabras quedaron clavadas como espinas. No porque las creyera, sino porque reflejaban su miedo secreto. ¿Y si la estoy arrastrando a un mundo al que no pertenece? Esa noche, Vivian escuchó sin querer parte de una conversación entre empleados. Seguro está aquí por interés, murmuró una de las jóvenes. Ojalá yo tuviera su suerte, dijo otra. El comentario la atravesó. No lloró, pero por dentro, algo se cerró. No encajo aquí, pensó. No pertenezco a este mundo. Soy una intrusa amable, nada más. Cuando Paul la vio horas después, algo en su mirada había cambiado. Una distancia nueva. Una barrera. ¿Estás bien?, preguntó. Ella sonrió, demasiado educada. Sí, todo está bien. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Lu estar eternamente agradecida. Paul sintió la formalidad como un golpe. No quiero que me agradezcas, dijo en voz baja. Quiero que confíes en mí. Ella desvió la mirada. Confío. Pero no quiero confundir las cosas. ¿Qué cosas? Su voz sonó más herida de lo que quiso. Esto, dijo ella con un gesto suave hacia la casa. Usted me ayudó. Pero eso no significa. No terminó la frase. No pudo. Paula observó. Entendió demasiado. Y al mismo tiempo, nada. No quiero presionarte, dijo finalmente. Pero tampoco quiero que sientas que estás sola en esto. Ella respiró hondo. He estado sola mucho tiempo. Estoy acostumbrada. Esa frase le dolió más que cualquier cuchillo. Esa noche, cada uno se quedó en su habitación. Paul pensaba, si me acerco, puedo dañarla. Si me alejo, también. Vivian pensaba, si me permito sentir algo, y esto termina, no podré sobrevivirlo. Y así, sin darse cuenta, ambos empezaron a resistirse a lo único que podría sanarles. La casa estaba llena de vida. Pero entre ellos, crecía un silencio lleno de todo lo que no se atrevían a decir. La tormenta golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión. La lluvia dibujaba surcos sobre el vidrio y el sonido del agua contra el techo parecía repetir cada latido del corazón de Vivian. Los niños dormían exhaustos en la habitación que Paul había preparado para ella, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Paul se quedó en el salón, observando el fuego de la chimenea. El calor llenaba la habitación, pero no podía calentar el frío que sentía dentro. Cuando Vivian apareció en la puerta, cubierta con una manta que sostenía con fuerza, su mirada lo atravesó como un rayo. No quiero molestar, susurró ella, bajando la cabeza. No estás molestando, dijo Paul, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba apenas. Quiero que te sientas segura. Y no solo tú, ellos también. Vivian dudó. Como si medir cada palabra le costara un mundo. No quiero que mis hijos crezcan pensando que les estoy entregando mi vida por lástima, dijo, con un hilo de voz. Paul respiró hondo, acercándose lentamente sin invadirla. Cada paso parecía cargar siglos de distancia emocional. No es lástima, respondió. Es elección. Y no lo haces sola. No estarás sola en esto. Ella lo miró, sin comprender del todo. Sus ojos se llenaron de miedo y gratitud al mismo tiempo. Comenzó, pero se detuvo. Solo quiero que sean felices. Lo serán, dijo Paul, con sinceridad. Y tú también, si me dejas. Vivian tragó saliva. Esa cercanía la hacía temblar. No por miedo a él, sino miedo a sentir algo que había prometido enterrar para siempre. No sé si puedo confiar de nuevo, dijo con voz temblorosa. No tienes que confiar de inmediato, respondió él suavemente. Solo permite que estemos juntos en esto. Por ellos, y por ti. El silencio llenó la habitación, pesado y eléctrico. Ninguno se movía. Paul podía sentir el temblor de sus manos, el aire temblando entre ambos, y Vivian podía sentir que su corazón latía más rápido de lo que recordaba. Entonces, por primera vez,
Se permitió mirar más allá de la desesperación que la había definido. Vio un hombre roto como ella, con cicatrices invisibles, intentando cuidar de su mundo como mejor podía. Está bien, susurró finalmente. Pero solo porque ellos lo necesitan. Entonces comenzamos, dijo Paul, con una pequeña sonrisa, tímida pero sincera. Juntos. Vivian bajó la mirada, intentando procesar lo que acababa de aceptar. La proximidad forzada, la vulnerabilidad que compartían, era un riesgo que nunca creyó posible, pero también la chispa que encendería algo que ni ella ni Paul sabían que aún podían sentir, esperanza y amor. La mañana siguiente comenzó con un silencio pesado. La mansión, llena de lujo, parecía contener cada secreto dentro de sus paredes, como si también respirara con cuidado. Paul estaba en su oficina revisando documentos, pero su mente vagaba, atrapada en la imagen de Vivian arreglando la habitación de los niños, cuidando cada detalle con delicadeza y amor. Vivian, por su parte, caminaba por el jardín, mirando los árboles mecerse bajo la brisa. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando gotas de rocío que parecían diamantes. Pero su corazón no estaba en la belleza de la mañana, estaba atrapado en recuerdos dolorosos que aún la perseguían. No podía permitirse olvidar que su esposo había muerto dejando atrás un vacío inmenso y un miedo constante de perder lo que amaba. Había prometido proteger a sus hijos a cualquier costo, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Paul, notando su inquietud, se acercó a ella lentamente. Su voz era suave, cargada de curiosidad y cuidado. Vivian, ¿quieres hablar de ello? Ella se giró, sorprendida por la suavidad de su tono. Durante meses había evitado cualquier conversación sobre su pasado. Ahora, alguien la miraba sin juicio, sin prisa, sin pedir nada a cambio. No sé si pueda, dijo, tragando saliva. No quiero que me vea como alguien débil. No te veo débil, respondió Paul con sinceridad. Solo veo lo que has soportado. Y también veo fuerza, mucha fuerza. Vivian bajó la mirada, recordando aquella noche fatídica. La habitación oscura, los gritos, el silencio posterior, y luego, el frío de la soledad. Cada imagen le cortaba la respiración. Fue mi culpa, susurró. Perdí todo. Perdí a mi esposo, y casi pierdo a mis hijos también. Paul frunció el ceño, sorprendido por la crudeza de sus palabras. Su corazón se encogió. No puedes culparte por lo que sucedió, dijo con firmeza. Las tragedias no eligen. Ella lo miró, con ojos húmedos, buscando en él algo de consuelo. Pero si elijo cómo sobrevivir, dijo finalmente. Y hasta ahora, lo he hecho sola. Paul se quedó en silencio. Sabía lo que era cargar con el peso de un pasado que no se podía cambiar. Su propia historia había estado marcada por decisiones, pérdidas y vacíos que ningún lujo podía llenar. Yo también sé lo que es sentirse solo, incluso teniendo todo, dijo. Pero encontré que a veces necesitamos dejar que alguien entre. Aunque duela. Vivian lo escuchó, sorprendida. Nadie jamás le había hablado así. Nadie había compartido su dolor con tanta honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que podía confiar. Más tarde, mientras los niños jugaban cerca del jardín, Vivian decidió abrir un pequeño cofre que había traído consigo desde su antigua casa. Dentro había fotos de su esposo y recuerdos de su vida anterior. Cada imagen era un recuerdo punzante, pero también un recordatorio de todo lo que había luchado por mantener: el amor de sus hijos, su dignidad y su fuerza. Paul observaba desde la distancia, respetando su privacidad. No quería invadir, solo estar presente. Cuando Vivian finalmente levantó la mirada y lo encontró mirándola, sus ojos se encontraron y ambos compartieron un momento silencioso, cargado de comprensión. Gracias, dijo Vivian, apenas un susurro. Por estar, y por no juzgar. No hay nada que perdonar, respondió él. Solo estoy aquí. Eso es todo lo que importa. Ese día, el aire se volvió más ligero. Algo había cambiado entre ellos. La barrera invisible empezaba a ceder. Sus corazones, aunque todavía frágiles, comenzaban a confiar. Y aunque la historia no estaba exenta de dolor ni de miedo, ambos sabían que este encuentro era solo el comienzo de algo más profundo y verdadero.
Los días en la mansión comenzaron a adquirir un ritmo nuevo. Los niños reían por primera vez sin miedo, y sus risas parecían iluminar cada rincón de aquel hogar. Aún así, Paul y Vivian caminaban por un terreno delicado. Sus corazones se acercaban, pero ambos temían dejarse sentir demasiado. Aquella tarde, después de que los niños se durmieran, Paul invitó a Vivian a la biblioteca. Había colocado 2 tazas de té sobre la mesa, y la luz cálida de la lámpara dorada hacía que todo pareciera más seguro, más íntimo. Nunca pensé que me sentiría tan en paz, dijo Paul, revolviendo lentamente el té. Ni siquiera en mi propia casa. Vivian lo miró, sorprendida por la honestidad que había en su voz. Yo tampoco, no de esta manera, respondió. Es extraño, sentir que puedo respirar sin miedo, aunque solo sea por un momento. Se sentaron uno frente al otro, y un silencio cómodo llenó la habitación. No había prisas, ni expectativas, solo la sensación de estar juntos sin tener que fingir. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Paul, con un hilo de voz. ¿Cómo logras sonreír después de todo lo que has pasado? Vivian bajó la mirada, jugando con los bordes de su taza. No es fácil, susurró. A veces siento que me estoy rompiendo otra vez. Pero cuando los miro, cuando los veo crecer y confiar en mí, encuentro fuerzas que no sabía que existían. Paul la observó, fascinado por su valentía. Tienes una fortaleza que admiro, dijo, casi sin darse cuenta. Y también, una ternura que no había visto antes en nadie. Vivian levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de Paul. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo exterior desapareció. No había riqueza, no había títulos, no había pasado ni futuro. Solo ellos dos. Gracias, dijo ella, con un pequeño suspiro. Por no juzgarme, y por dejarme ser quien soy. No tienes que agradecerme, respondió Paul, acercándose un poco. Solo estoy aquí, contigo. El roce accidental de sus manos al alcanzar la misma taza hizo que ambos contuvieran la respiración. Era un contacto breve, pero suficiente para que sus corazones se aceleraran. Ninguno dijo nada, pero en el silencio había una promesa no pronunciada, cuidado, respeto y un deseo creciente de no perder lo que empezaban a sentir. Esa tarde, los niños entraron corriendo a la biblioteca con un dibujo en las manos. Habían pintado a Paul y Vivian sosteniendo de la mano a sus hijos, con un sol brillante detrás. La inocencia de su gesto rompió cualquier barrera restante. Mira lo que hicimos, dijo la hija pequeña, con orgullo. Es nuestra familia. Vivian sonrió, conteniendo lágrimas que amenazaban con brotar. Sí, es nuestra familia, dijo suavemente. Paul la miró y, esta vez, no hubo dudas ni barreras. Tomó su mano con delicadeza y le sonrió. Sí, nuestra familia. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían permitirse confiar, reír y ser vulnerables. Esa conexión nacía de los pequeños gestos. Una mirada, una sonrisa, una taza de té compartida, una risa de niño. Nunca imaginé que podría sentir algo así otra vez, dijo Vivian. Pensé que la vida me había enseñado a cerrar mi corazón para siempre. A veces el corazón necesita tiempo, respondió Paul, pero también necesita una oportunidad. Se quedaron así, tomados de la mano, mientras la noche caía lentamente sobre la mansión. Los miedos no habían desaparecido, pero habían encontrado un refugio mutuo donde el dolor del pasado podía ser compartido, y la esperanza comenzaba a florecer. El sol de la tarde se filtraba con fuerza por los ventanales de la mansión, pero no podía calentar el frío que se había instalado en el corazón de Vivian. Una noticia inesperada había llegado esa mañana, como un vendaval que arrasaba con todo. Alguien había insinuado que Paul se aprovechaba de su situación, que sus gestos de ayuda no eran desinteresados. Vivian no quería creerlo, pero las palabras se repetían en su mente una y otra vez. No confíes. No es sincero. Solo quiere algo de ti. Sintió un nudo en la garganta mientras caminaba por el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. Pero cuando vio a Paul desde la distancia, hablando con el mayordomo sobre asuntos financieros, su corazón se cerró de golpe. La duda, que hasta entonces había sido un susurro, se convirtió en un grito imposible de ignorar. No puedo, murmuró para sí misma. No puedo volver a confiar. Paul,
Ajeno a sus pensamientos oscuros, notó que Vivian lo evitaba. Intentó acercarse, con esa suavidad que había aprendido a usar con ella, pero cada intento era rechazado con una sonrisa fría y distante. Vivian, empezó, su voz cargada de preocupación. ¿Qué sucede? Ella lo miró por un instante, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y luego giró la cara. No es nada, dijo, forzando una voz firme. No puedes fingirlo conmigo, replicó Paul, con un tono más duro que el habitual. Su corazón comenzó a doler, presintiendo lo que ella pensaba. Vivian finalmente habló, y sus palabras fueron como cuchillos que atravesaron el silencio de la mansión. No sé si esto es real. No sé si alguna vez lo fue. Tal vez todo lo que haces es por lástima o por interés. Paul la miró con incredulidad y dolor. Cada palabra que salía de su boca era una daga para él. ¿Cómo puedes pensar eso?, gritó, conteniendo la ira y la desesperación. Todo lo que he hecho ha sido por ustedes, por ti, por tus hijos. No lo sé, respondió ella, con lágrimas cayendo libremente. Solo sé que no puedo arriesgarme a volver a sentir y terminar herida otra vez. Los niños, que habían estado jugando en la habitación contigua, escucharon el tono elevado y se asomaron con miedo. Paul respiró profundo, tratando de calmarse, pero el daño ya estaba hecho. Vivian, dijo finalmente, con la voz quebrada. Si no confías en mí, entonces tal vez nunca debí acercarme. Ella sintió que sus propios muros, construidos durante años de soledad, se levantaban nuevamente. Se dio la vuelta y salió del salón, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Paul quedó solo, observando la puerta cerrarse, sintiendo como su corazón se quebraba en pedazos. La noche cayó sobre la mansión, y con ella, un silencio pesado y doloroso. Los niños dormían, pero ninguno de los adultos podía encontrar descanso. Vivian lloraba en su habitación, preguntándose si alguna vez podría dejar que alguien la amara de verdad. Paul, en su despacho, se hundía en una mezcla de frustración, tristeza y desesperanza. Por primera vez desde que se conocieron, parecía que todo estaba perdido. El vínculo que habían construido con tanto cuidado se había roto en un instante, y ambos comenzaron a preguntarse si realmente merecían ser felices. El corazón de Vivian se debatía entre la esperanza y la desconfianza. El de Paul, entre la rabia y la impotencia. Y en ese silencio, la mansión se llenó de un vacío que nadie podía llenar. El amanecer encontró a Vivian sentada junto a la ventana, mirando cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre la lluvia de la noche anterior. La tormenta había pasado, pero dentro de ella, un huracán seguía girando. Sus manos sostenían una taza de té tibia, temblorosas, como si todo el calor del líquido no pudiera calentar el frío que sentía en el corazón. ¿Puedo confiar otra vez?, se preguntó. ¿Puedo permitirme sentir algo que podría romperme otra vez? Cada recuerdo de su pasado la golpeaba. La pérdida de su esposo, los días de hambre y desesperación, la soledad infinita. Y, sin embargo, también estaba la mirada de Paul, su paciencia, su ternura, la forma en que había cuidado de sus hijos sin esperar nada a cambio. No puedo, susurró, luchando con sus emociones. No puedo perderme otra vez. Pero al mismo tiempo, sentía algo dentro de ella que le gritaba lo contrario. Una chispa que la noche de tormenta había encendido y que no podía apagar. Mientras tanto, Paul caminaba por el despacho, respirando profundo, pensando en las palabras de la noche anterior. Cada reproche de Vivian lo había atravesado como un puñal, pero también había despertado algo que llevaba años dormido, el miedo de perderla realmente. Se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad que despertaba lentamente. Cada decisión que había tomado en su vida lo había llevado hasta este momento. Y ahora debía decidir, aferrarse al orgullo o arriesgar su corazón. No puedo perderla, dijo en voz baja. Ni a ella ni a los niños. Paul sabía que debía hacer algo, un gesto que hablara más que cualquier palabra. Caminó hacia la habitación de Vivian con paso firme, pero sin invadir su espacio. Tocó suavemente la puerta. Vivian, dijo. ¿Puedo entrar? Ella lo miró desde su rincón junto a la ventana. Sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que él reconoció, esperanza. Sí, respondió apenas. Paul entró con cuidado, y se sentó frente a ella.
Había un silencio cargado de emociones no expresadas. Por fin, él rompió el hielo. Sé que dudaste de mí, dijo, con voz suave pero firme. Y sé que tienes miedo de volver a confiar. Pero te prometo que no te haré daño. No quiero que esto sea por lástima, quiero que esto sea porque podemos ser felices. Vivian bajó la mirada, tratando de contener el temblor de su corazón. No sé si puedo, susurró. No sé si merezco ser feliz otra vez. Paul se inclinó ligeramente hacia ella. Sus manos se encontraron con las de Vivian, entrelazándose con delicadeza. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo. Incluso nosotros. El contacto de sus manos fue eléctrico. Cada latido parecía resonar en toda la habitación. Vivian sintió que su corazón oscilaba entre el miedo y la confianza, entre la duda y la esperanza. Por primera vez, escuchó su propia voz interna decir, tal vez sí puedo, tal vez merezco esto. Finalmente, con un suspiro profundo que liberó años de tensión contenida, Vivian levantó la mirada y encontró a Paul esperándola, con una mezcla de ansiedad y ternura. Está bien, dijo, con un hilo de voz. Mi Erisger. Contigo. Paul sonrió, apenas un instante, pero suficiente para llenar el espacio de la habitación de calidez. Entonces, comencemos de nuevo, susurró. Un toast. En ese momento, no había pasado ni futuro. Solo había ellos, la conexión recién descubierta, y la certeza de que, pese a todo lo que habían vivido, podían elegir amor. Los niños irrumpieron en la habitación con risas, abrazando a Vivian y Paul al mismo tiempo. La familia que habían comenzado a formar, aunque frágil, estaba unida de nuevo. Y mientras Paul sostenía a Vivian entre sus brazos, ambos sabían que esta elección no era solo por ellos, sino por un futuro que merecía ser compartido. La mañana se levantó clara y silenciosa sobre la mansión. La tormenta que había marcado tantas dudas y miedos la noche anterior había desaparecido, dejando un cielo limpio, brillante y lleno de promesas. El aroma del pan recién horneado y el café inundaba la cocina, y por primera vez, Vivian se sintió realmente tranquila. Los niños corrían por el salón, riendo y jugando, libres de la ansiedad que los había acompañado días atrás. Vivian los observaba desde la ventana de la cocina, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y alegría. ¿Lista para desayunar?, dijo Paul, entrando con las manos ocupadas llevando 2 tazas de té y un plato de tostadas. Vivian se giró y lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y alivio. No había distancia entre ellos. La barrera de miedo y desconfianza se había roto por completo. Sí, respondió con una sonrisa genuina. Listísima. Paul se acercó y colocó una taza frente a ella. Por un instante, sus dedos se rozaron mientras se la entregaba, y ambos sonrieron ante ese contacto sutil, recordando cómo todo comenzó con un gesto de confianza. Nunca imaginé que terminaría así, dijo Vivian, bajando la mirada un instante. Pensé que mi vida solo sería dolor y lucha. Pero, aquí estoy. Contigo. Paul tomó su mano, entrelazándola con firmeza y ternura. Yo tampoco, susurró. Nunca imaginé que salvar a unos niños y a su madre me salvaría a mí también. La habitación estaba llena de un silencio cálido, lleno de significado. No necesitaban palabras. Todo lo que habían pasado, los miedos, las lágrimas, la resistencia y finalmente la elección, se resumía en ese momento. Los niños interrumpieron suavemente, mostrando un dibujo que habían hecho juntos. Paul, Vivian y ellos abrazados bajo un sol radiante. «Miren, nuestra familia», exclamó el mayor, con los ojos brillantes. Vivian se inclinó y abrazó a los niños con fuerza, mientras Paul se unió a ellos, formando un círculo de cariño y protección. La familia que había empezado con miedo y necesidad ahora se consolidaba con amor y confianza. Sí, dijo Vivian, con lágrimas de felicidad. Somos nuestra familia. Paul la abrazó, sintiendo que cada miedo, cada resistencia y cada noche de soledad se disipaba en ese instante. Y no solo eso, dijo, en voz baja, mirándola a los ojos. Esto es solo el comienzo. Vivian sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Por fin entendió que el amor inesperado puede surgir incluso en los momentos más oscuros, y que la vida les había dado una segunda oportunidad que no podían desperdiciar. Más tarde,
Mientras la familia jugaba en el jardín bajo el sol brillante, Paul y Vivian compartieron una mirada cómplice. Todo el pasado doloroso, todas las dudas y los miedos, habían llevado a este momento perfecto. Un amor que sobrevivió a la resistencia, la desconfianza y el dolor. Paul tomó la mano de Vivian con firmeza. «Prométeme algo», dijo suavemente. «Que no volveremos a separarnos». «Lo prometo», respondió ella, con una sonrisa plena. «Porque esta vez, elegimos el amor». Y así, con los niños corriendo felices alrededor, con risas que llenaban el aire, Paul y Vivian comenzaron un nuevo capítulo. No perfecto, no sin desafíos, pero juntos, con un amor inesperado y verdadero, demostrando que a veces la vida da segundas oportunidades donde menos lo esperas. ¿Crees en el amor inesperado que puede cambiarlo todo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tu historia de segunda oportunidad. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.